Buenos días. Yo soy la doctora Elda Sánchez Terán, soy residente de cuarto año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica. El día de hoy veremos el tema de embriología cardíaca, circulación fetal y neonatal. Mi maestro asesor para esta clase es el doctor Néstor Alejandro Rangel Valle. Dentro de los objetivos para abordar para el tema del día de hoy, veremos un poco de introducción. Hablaremos de la embriología cardíaca enfocada en tres aspectos: la cardiogénesis temprana en el aspecto celular, la formación de las 4 cámaras cardíacas con la formación del tubo cardíaco y el plegamiento del mismo, la formación del epicardio, las válvulas cardíacas e inervación parasimpática. Posteriormente ahondaremos en la fisiología cardíaca fetal y neonatal, hablando del sistema cardiovascular fetal, los adaptadores bioquímicos y estructurales y la transición a la circulación neonatal, igual, adaptadores bioquímicos y estructurales, para establecer unas conclusiones y pues la referencia. Bueno, a manera de introducción, nosotros sabemos que el ambiente intrauterino es un ambiente que es hipóxico, por lo tanto, el embrión y el feto requerirán de establecer una adaptación cardiovascular de manera funcional, fisiológica y estructural. Asimismo, la transición que se va a dar de la vida fetal a la vida neonatal, es decir, de la vida intrauterina a la extrauterina, requiere de complejos cambios a nivel anatómico, fisiológico y bioquímico. Es por eso que al inicio del periodo de gestación, el saco vitelino, que es una estructura que se forma al inicio de la misma, va a aportar una difusión pasiva de oxígeno. Conforme el embrión entra en el periodo de embriogénesis, las demandas para la formación de nuevos órganos se vuelve insuficiente. Es por eso que la circulación sanguínea fetal toma un rol activo para la semana 4, empieza a desarrollarse y se completa la formación en 4 cámaras para la semana 7 de gestación, pero el desarrollo completo del corazón del neonato se da con la obliteración o el cierre del foramen oval. Por eso para la semana 3 a 4 el corazón fetal se convierte en un órgano vital para el aporte de oxígeno y nutrientes. Nosotros podemos detectar a partir del día 20 al 22 el latido cardíaco fetal a través de un ultrasonido obstétrico. Y esto, al final de cuentas, es una imagen de un ultrasonido obstétrico que se realizó, donde nosotros vemos para la semana donde se realiza en el mismo, que es entre las semanas 11 a la 13, un corazón ya formado de 4 cavidades. Vemos un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho con sus respectivas aurículas, vemos un septo que separa ambos ventrículos porque no debe haber una comunicación entre ellos, y vemos que las aurículas están comunicadas obviamente por el foramen oval para mantener la circulación sanguínea del feto. Entonces, vamos a hablar de lo que es la cardiogénesis, desde el aspecto celular. Las células progenitoras para el desarrollo del corazón fetal se requieren que partan desde las células pluripotentes para derivarse de las capas germinales del mesodermo y el ectodermo. Del mesodermo, a través de los factores de transcripción, van a activar a otros factores de transcripción que van a interactuar con señales inductoras que van a activar otros factores de transcripción. Entonces, del mesodermo se va a derivar el mesodermo cardíaco. De este se van a generar 3 estructuras: el campo cardíaco primario y el secundario, así como las células del proepicardio. Cada una van a tomar un rol importante para la formación de ciertas estructuras del corazón. Para el campo primario del corazón primario, estos van a formar en su mayoría el ventrículo izquierdo, van a contribuir a la formación de las aurículas, de ambas aurículas y de las células conductivas cardíacas. Asimismo, el campo cardíaco secundario va a formar el ventrículo izquierdo, una porción de las aurículas, las células conductivas cardíacas, las células del músculo lisovascular y las células endoteliales. Ambos progenitores de los campos cardiogénicos van a formar lo que sería al final el endocardio y el miocardio. Las células del proepicardio van a aumentar el volumen ventricular, las células conductivas cardíacas, las células endoteliales y los fibroblastos, y estos van a formar la capa externa, el epicardio, así como las estructuras vasculares coronarias. Asimismo, de la capa germinal del ectodermo se van a derivar las células de la cresta neural. Estas migran del tubo neural dorsal para formar las neuronas y también contribuyen para la formación de las células del músculo liso de las estructuras vasculares. Estas al final se van a diferenciar para formar las válvulas cardíacas. Los tractos se van a encargar de la aceptación o la tabicación de los tractos de salida del corazón, así como la inervación parasimpática. Entonces, esto es desde un aspecto celular.
Así. Falla del otro. Este último aspecto, ¿qué crees que vaya a pasar? No va a haber una correcta separación de los tractos de salida, entonces pueden darse transposiciones o no hay una correcta diferenciación de las válvulas aórticas y ahí existen comunicaciones directas de las mismas. ¿Pueden asociar? Sí. Pues son defectos de la línea. Ajá. Que no va a ser todo aislado. Por eso siempre hay que buscarlo. Lo que se vea del abdomen, lo que se vea de la media, para cuando haces un scout o un estudio de espíritu. Inclusive para cuando ustedes vayan a hacer ultrasonidos obstétricos también determinan el situs, en cómo se encuentra la organomegalia en los pacientes. Posteriormente, para la morfogénesis de las 4 cámaras, actúan, como les comenté, factores de transcripción que van a interactuar o transmitir señales que van a interaccionar para inducir o inactivar otros factores de transcripción. Aquí, bueno, principalmente para el desarrollo del corazón van a actuar los factores de transcripción de la familia T-Box. Estos van a ser del 2, 3, 5 y 20, el NKX2 hasta el 5, GATA4 y HANT1. La mayoría de estos factores de transcripción, el más importante de los que describe la literatura es para el TBX20. Este va a contribuir a la formación de todo el miocardio de las cámaras cardíacas. La interacción que se produce entre los factores de transcripción NKX2 al 5, GATA4, TBX5, TBX20 van a contribuir a mejorar la contractibilidad miocárdica e inducir el establecimiento correcto del aldehis para la correcta conducción. Asimismo, otros factores de transcripción como lo es BMX induce a BX2 y 3 para la formación de los auriculoventriculares y los tractos de salida y de entrada del corazón. Estos son a nivel molecular para la formación de las cámaras cardíacas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? En cada semana de aquí, desde la segunda semana que sabemos que está el saco vitelino, va a ser el tránsito por la formación de las 4 cámaras. Bueno, en la segunda semana de gestación, como ahorita vamos a explicarlo en un esquema mejor, las células del mesodermo cardíaco van a migrar al polo anterior del embrión para establecer y formar 2 campos cardíacos cardiogénicos, el primario y el secundario. A partir del campo cardiogénico primario, se va a funcionar en la línea media. Y de también se van a formar lo que sería el ventrículo izquierdo y parte de las aurículas. Para la semana 4, el corazón entrará a un periodo de plegamiento cardíaco. Lo correcto que debe de hacer, ahorita lo vamos a explicar más adelante, es un dextroplegamiento, es decir, se va a plegar hacia el lado derecho. Y hacia anterior va a adoptar una posición de derecha hacia anterior. Para la finalización de la semana 4, a inicios de la 5ª semana, se va a llevar a cabo la trabeculación cardíaca. Esto, asociado con la rotación ventricular, nos va a permitir establecer la tabicación de los tractos de salida. Nada más una duda, los R4, ¿qué creen que se refiere con compactación cardíaca? Bueno, voy a ser más específico, el ventrículo izquierdo. ¿O cómo creen que, o cuál es lo opuesto a compacto? ¿Debe estar compacto o no debe estar compacto? Más laxo. Pero, ¿qué es lo normal? Si agarro uno de tus, le ves el corazón a uno de tus compañeros, ¿cómo debe estar? de posiblemente para la como dice Carla, para que veas la persona que sistémicamente de hacer mal. O sea, la segunda. ¿Estás de acuerdo? Con Carlita. Ok. Bueno, eso es lo normal, que esté compactado, ¿ok? Eso es algo muy importante.
¿Cómo es el ventrículo? Guarden esto de aquí para futuras referencias. De hecho, pues van a actuar factores de transcripción del mesodermo posterior 1 que hacen que los campos cardíacos primario y secundario, primero el primario y después del secundario, entren en un periodo de hiperplasia con un incremento en número de células cardíacas para el crecimiento mismo, que era pues al final de cuentas a nivel molecular como definimos lo que acaban ustedes de explicar. Bueno, en esta imagen les voy a explicar por esquema qué es lo que sucede. Como les había dicho, para la semana 2 de gestación se van a formar los campos cardíacos primario y secundario. Estos van a migrar al polo anterior del embrión. Del campo cardíaco primario se va a fusionar en la línea media para formar el tubo cardíaco primitivo. Y posteriormente va a dar lugar, como les comenté, al ventrículo izquierdo y a la mayor parte de las aurículas, tanto derecha como izquierda, es lo que ven representado con el color amarillo. Posteriormente, el campo cardíaco secundario, la porción posterior que se va a ir por atrás del tubo cardíaco primitivo, va a formar el ventrículo derecho y los tractos de salida del corazón. Ventrículo derecho y los tractos de salida posteriormente. Por atrás del campo cardíaco primitivo están las células de los polos venosos. Estas al final de la 7ª semana de gestación van a formar lo que serían, o conocemos nosotros en el adulto mayor, ya como la vena cava superior y la vena cava inferior. También tenemos un órgano proepicárdico. Este órgano proepicárdico se va a diferenciar, como lo habíamos visto a nivel celular, para formar el epicardio, que es lo que vemos aquí de color morado. Las células de la cresta neural para la semana 4 de gestación van a encargarse de formar las células musculares lisas de los tractos de salida, de la aorta y de la arteria pulmonar, así como de la inervación parasimpática del corazón. Entonces, básicamente, esto es lo que va ocurriendo desde la semana 2 hasta la formación de las 4 cámaras, que culmina para la semana 7, pero hago énfasis en que el corazón todavía no está maduro hasta que nace el bebé con los esfuerzos respiratorios y se oblitera de manera funcional el foramen oval. Es cuando ya podemos hablar de un cambio, una transición a la circulación de la vida extrauterina. Aquí nada más es una representación en una vista de 4 cámaras de cómo tenemos el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda, ventrículo derecho con la aurícula derecha y pues las válvulas que separan a través de los canales auriculoventriculares, mitral y tricuspide respectivamente. Aquí en una vista de 3 cámaras podemos ver aurícula izquierda, ventrículo derecho y con los tractos de salida, pues como sabemos, la raíz aórtica y la aorta partiendo del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces ya se formó el corazón básicamente. Como les comenté, el plegamiento cardíaco se va a realizar como para la semana 4 de gestación. Este plegamiento, primero nosotros partimos de tener un tubo cardíaco primitivo que está enlongado en la línea media, que está sostenido en la cavidad pericárdica por una membrana. Esa membrana posteriormente se va a obliterar y va a lugar al tronco o al tubo cardíaco primitivo. Este lo constituyen 6 componentes: la raíz aórtica, el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo común o ventrículo primitivo, la aurícula, también es una aurícula fusionada, una aurícula común, y los senos venosos. Nosotros posteriormente con el plegamiento, esto se inicia en el día 23, para más o menos el día 24 o 35, lo que va a pasar es que el bulbus cordis va a irse, a dirigirse de manera ventral, o sea, hacia adelante, caudal y hacia la derecha. El ventrículo común o ventrículo único lo va a hacer en sentido contralateral, es decir, va a dirigirse posterior o dorsal, cefálicamente y hacia la izquierda. Todo esto para que al final nosotros tengamos como resultado que haya una correcta relación de los ventrículos, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, ventrículo derecho con aurícula derecha. Entonces, este es el plegamiento que hace. Básicamente, como pueden ver ustedes aquí, el bulbus cordis va a contribuir a la formación de lo que serían los tractos de salida del corazón.
Ahora, esto nada más para que quede ejemplificado lo que pasa con el tubo cardíaco. Les comento, al inicio es un único tubo fusionado que está constituido por las estructuras venosas adquieren o llegan al corazón a través de una aurícula común que está conectada por un ventrículo común que tiene un tracto de salida que es el bulbus cordis para finalmente conectarse con el tronco arterioso. Entonces, lo correcto que ocurra es que existe un plegamiento hacia la derecha. Esto se conoce como dextroplegamiento, donde existe una relación normal de los ventrículos, es decir, del bulbus cordis se va a formar parte del ventrículo derecho, además de los tractos salidas, y del ventrículo común va a formar el ventrículo izquierdo. A veces pasa que el corazón se pliega para la izquierda, esto se conoce como plegamiento, y aquí ¿qué pasa? Una relación anatómica que va a estar invertida. Sí van a seguir teniendo las mismas orígenes, es decir, del bulbus cordis se va a originar el ventrículo derecho y del ventrículo común el ventrículo izquierdo, pero el corazón va a estar plegado contralateral. Bueno, entonces ya vimos primero la formación del espectro celular, la formación de las 4 cámaras, que el tubo cardíaco se tiene que plegar y de qué forma lo hacen, y ya para finalizar con la formación tal cual del corazón, vamos a la formación del epicardio, válvulas y de inervación parasimpática. Como les comenté, las células miocárdicas que derivan del ectodermo son las que van a constituir las células de la cresta neural. Estas se van a encargar de la tabicación de los tractos de salida y la formación de las válvulas cardíacas. Esto es mediado igual y también por genes. Aquí manda el gen más NOTCH1. También se van a encargar de la formación del músculo liso, de las arterias pulmonares, de la aorta y de la inervación autonómica y sensorial del corazón. Las células que derivan del mesodermo, como las células del proepicardio, estas pues como su nombre lo indica, se va a encargar de que al final se diferencien de forma específica en el epicardio. A través de la formación de fibroblastos, va a otorgar para la vasculatura coronaria y la formación de cardiomiocitos. Entonces, esto es de manera externa de lo que le va a pasar al corazón. Ya por último, uno de los aspectos importantes que va a ocurrir es la tabicación del corazón. Es más rigurosa o requiere más estructuras la tabicación de las aurículas que del ventrículo. Para tabicar la aurícula se requieren 2 septos y 3 orificios. El primer septo en formarse es pues como su nombre lo dice, el septum primum, el cual va a ir extendiéndose de manera inferior hacia los cojinetes endocárdicos que están de manera dorsal. Al final, lo que se quiere es que el septum primum descienda totalmente, pero durante su formación se van a ir formando a la par primero el orificio, el foramen primum también. Este foramen permanece permeable hasta que se oblitera y se forma el foramen o el orificio secundum. Posteriormente de que el septum primum va descendiendo, lo que queremos es que descienda para que se forme una diferencia entre el lado derecho y la izquierda. Entonces, el septum primum sigue fusionándose hacia los cojinetes endocárdicos, desapareció el orificio o el foramen primum para dar lugar al foramen secundum, y junto a la par que aparece el septum secundum, va a aparecer el foramen oval. Para el final, el foramen oval, como sabemos, va a mantener la vida del producto para que se establezca un sistema de irrigación de derecha a izquierda. ¿Qué pasa, en cambio, con los que sería el septo o la tabicación del ventrículo? Bueno, eso simplemente hay un septo interventricular que, como nosotros sabemos, tiene una porción muscular y una porción membranosa, haciendo la porción muscular la de mayor cantidad. Es cierto que este aparece de lo que sería de la base hacia donde están los cojinetes endocárdicos fusionados, y existe un gap o un orificio, pequeño orificio en el septum ventricular, pero aquí no hay una comunicación real porque parte de la porción membranosa va a obliterar o tapar este orificio porque pues, está constituido de tejido conectivo. Entonces, básicamente lo que queremos es que el septum interventricular crezca del ápex hasta dirigirse a la base de los ventrículos para tener una correcta separación. Al final de las 8 semanas o de las 7 de gestación, ya van a estar las cámaras tabicadas, pero con una comunicación directa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y esto es importante, como les mencionaré más adelante, para mantener la vida fetal. Entonces, ¿qué se requiere para un corazón de 7 semanas de gestación que tenga 4 cámaras y sus tractos de salida correcto? Bueno, se requiere una interacción entre los campos cardíacos primarios y secundarios. Ya les
hablé de los constituyentes de cada uno, que se lleva a cabo un plegamiento del tubo cardíaco de forma normal, que las células progenitoras del proepicardio al final se diferencian para formar el epicardio, y que las células de la cresta neural interactúen para formar las válvulas cardíacas de inervación parasimpática del corazón, y todo esto tenemos un corazón maduro a las 7 semanas de gestación, estructuralmente hablando. Y como les dije, su desarrollo final va a ser cuando se cierra el conducto arterioso o el A, y posteriormente el tabique interauricular no haya una comunicación, es decir, un cierre funcional y estructural del foramen oval, que ocurre después del nacimiento. Esto es de manera como adicional. Nosotros, cuando somos fetos, hay un sistema, o se establece un sistema arterial primitivo. Este sistema arterial es un sistema bilateral simétrico de vasos arqueados. Estos, en la embriogénesis, van a experimentar remodelación y de esto se van a generar las arterias principales del corazón. Del primer arco y del segundo se originan la arteria estapedial y oidea y maxilar. Del tercer arco, la carótida común y parte del segmento proximal de la arteria carótida interna. Del cuarto arco se va a diferenciar un derecho y un izquierdo. El derecho va a dar lugar a la subclavia derecha y el izquierdo al arco aórtico. El quinto arco pues involuciona, el sexto arco aórtico va a formar también un lado derecho y un lado izquierdo, el derecho va a formar a la arteria pulmonar derecha y el izquierdo a la pulmonar izquierda, así como a la descendente anterior. Entonces, esto es en cuanto a vasculatura, nada más para que también tengamos en mención cómo se va formando la misma. Bueno, vamos a entrar con la fisiología fetal y neonatal. Como les comenté, al inicio de la gestación, el feto se va a mantener por un transporte pasivo de oxígeno, es decir, por un sistema de gradientes, de alta concentración a baja presión. Esto lo mantiene el saco vitelino hasta la semana 10 de gestación aproximadamente, donde posteriormente va a entrar en rol la placenta. La placenta es un engrosamiento que se forma en la pared del útero, que va a adoptar el rol de mayor importancia después de esta semana de gestación. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Va a ser proporcionar fuente de nutrición, eliminar los desperdicios, suministra nutrientes y se encarga del intercambio de oxígeno. Recordemos que la placenta es un lecho vascular de baja resistencia, se encarga del intercambio sanguíneo entre la mamá y el bebé en condiciones de baja resistencia. Eso es importante para conocer lo que pasa en la fisiología fetal. Básicamente aquí lo que les muestra nada más es un ultrasonido obstétrico donde vemos que la placenta es un engrosamiento de la pared, bueno, en este caso en la pared anterior del útero, y pues las funciones que van a llevar a cabo. Bueno, para desarrollar la fisiología fetal cardiovascular se requieren de adaptadores bioquímicos y adaptadores estructurales. Los adaptadores bioquímicos no es el fin de la clase, pero básicamente sabemos nosotros que al inicio van a actuar sustancias que van a ser vasoconstrictoras. En este caso, en el embarazo temprano, actúa la prostaglandina F2 alfa y al final del a término del mismo, lo que queremos es que se haya una acción vasodilatadora para preparar a bebé de la vida fetal a la neonatal. Entonces actúan sustancias vasodilatadoras, la prostaglandina I2 y E2. ¿Qué pasa con la adaptación estructural del feto? Se establezcan al menos 4 sistemas de derivación o SHON. Estos van a irse modificando, eliminando conforme vayan habiendo una transición fetal a la neonatal. Los 4 sistemas de derivación que tenemos que saber que existen es la placenta, va a ser el ductus venoso, el ductus arterioso y el foramen oval. Vamos a explicar qué es lo que va a pasar. De los espacios intervellosos de la placenta, bueno, de manera general sabemos que la placenta está conectada al feto por el cordón umbilical. Bueno, de los espacios intervellosos de la placenta va a pasar la sangre a través del cordón umbilical que está constituido por 2 arterias y una vena hacia el producto. Por la vena umbilical va a subir por el ductus arterioso, que está permeable en la vida fetal y se encarga de la circulación del mayor gasto cardíaco, de la circulación hepática en este momento, del ductus arterioso y de sangre oxigenada. Obviamente sabemos que la vena umbilical transporta la sangre oxigenada, va a irse a la vena cava inferior. ¿Qué va a pasar en la vena cava inferior? Pues se va a mezclar con la sangre desoxigenada que se encontraba también en la vena cava inferior. Y hay 2 vertientes que va a tomar aquí. Una que puede tomar es que se dirija a la aurícula derecha para posteriormente por el foramen oval pase la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, se dirija a la aorta y posteriormente a las arterias principales de la arteria carótida y la arteria coronarias para irrigar cerebro y corazón.
O sea, de esta manera se irriga la mitad superior del cuerpo. La otra cosa que puede pasar con la sangre que se encuentra en la vena cava inferior es que se mezcle con la sangre de la vena cava superior. Esté en la aurícula derecha y después esta va a pasar a lo que sería a la circulación pulmonar a través del ventrículo derecho. Pero aquí, como recuerdan, existe un sistema de derivación, el ductus arterioso, que también está permeable. Como los pulmones durante el proceso funcionales, entre una perfusión prominente. Por eso evitan la circulación pulmonar o se establece un sistema de bypass para evitar los pulmones y la mayoría de la sangre se va a pasar por el ductus arterioso a la porción descendente de la aorta para irrigar la porción inferior del cuerpo. Entonces son los dos sistemas que se pueden derivar la sangre que entra por el ductus venoso a la vena cava inferior. Esto es lo que pasa en la circulación fetal. Y ahí válvulas, entre comillas válvulas, drena, bueno, no drena, redirige ese flujo, o no sé si le vas a decir, de la vena cava hacia la aurícula izquierda, que puede ser una variante anatómica en los adultos. La otra. Por ahí vas, pero no es la de ¿la de de quién es? El seno coronario. El seno coronario, la principal vena. Eso es lo que ayuda. De la porción inferior del cuerpo se va a regresar la sangre por las arterias umbilicales hacia otra vez la placenta para que vuelva a hacer el intercambio gaseoso materno-fetal y ya vuelva a regresar la sangre oxigenada al bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cuestiones es que estamos en un sistema de derivación de derecha a izquierda, donde que se mantiene porque los pulmones son órganos que no son funcionales. Hay aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminuye la resistencia vascular sistémica, se establece un sistema de derivación de derecha a izquierda que se mantiene a través de un foramen oval y un ducto arterioso permeable. Esto contribuye a que el ventrículo derecho proporcione la mitad del gasto cardíaco a la parte inferior del cuerpo y regrese a la placenta para volverse a oxigenar y el ventrículo izquierdo se encargue de proporcionar sangre a la mitad superior del cuerpo, básicamente al cerebro y al corazón. Sabemos que son órganos y estructuras que no se pueden quedar sin sangre. Esto es en la circulación fetal. ¿Qué va a pasar cuando el feto va a transicionar a su vida a una circulación fetal, a la neonatal? Bueno, se requiere de un estimulador, ya próximo el embarazo término, un ambiente postnatal. ¿Qué va a ocurrir? Los cardiomiocitos, el corazón propio, va a cambiar de un aspecto de hiperplasia, que sabemos que es una proliferación celular, a entrar a una vida de hipertrofia, o sea, incremento en tamaño, de volumen. Esto es activado vía carioquinesis sin citoquinesis, es decir, una división celular mitótica sin separación citoplasmática. Esto va a crear células binucleadas miocárdicas para contribuir al crecimiento miocárdico. Entonces, esto es en cuanto a la adaptación celular, lo que está ocurriendo. Ya no se requiere mayor cantidad de número de células. Necesitamos que el volumen del mismo aumente para contribuir al final, porque lo vamos a ver ahorita, que el volumen sistólico biventricular aumenta ya con la adaptación a la vida extrauterina.
Bueno, como también en la circulación fetal, aquí también hay una adaptación bioquímica, no voy a andar tanto en eso, pero básicamente está regida por 3 sustancias. ¿Recuerdan que les había comentado que al final del embarazo lo que requerimos son sustancias vasodilatadoras? Bueno, como recordaremos, el óxido nítrico es un sistema o una sustancia básicamente que se encarga de la vasodilatación a la relajación del músculo liso. Esto va a hacer que disminuya las resistencias vasculares pulmonares y aumenten las resistencias vasculares sistémicas. Otra de las funciones que tienen son el nivel hormonal. El cortisol lo que va a hacer es que, como sabemos, se va a llevar a cabo la modulación pulmonar, siendo esta mantenida por el surfactante pulmonar, que sabemos que está secretada por los neumocitos P2. Esto también va a generar una liberación aguda de catecolaminas, que básicamente la función de esta es aumentar la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. Todo esto es para preparar el corazón del bebé a la vida extrauterina. Otra de las hormonas que influyen también es la tiroxina. Esta se va a encargar de remover o de eliminar el líquido que está en los pulmones. Como les comenté, en la vida fetal se deriva o se omite, bueno, solamente el 8 al 10% del gasto cardíaco total se dirige a los pulmones porque son órganos que no necesitan perfusión, porque no están funcionales todavía. Entonces la tiroxina va a entrar en acción para poder eliminar la cantidad de líquido que hay ahí. Bueno, ¿qué le va a pasar al bebé? Sabemos, como les recordé, son los 4 sistemas de derivación que tienen. Estos sistemas de derivación, algunos se van a modificar y algunos se van a eliminar. Todo va a ocurrir cuando se corta el cordón umbilical, es decir, se elimina la circulación umbilicoplacentaria. Esto va a dar lugar a que desaparezcan los sistemas que teníamos, recuerdan en el diagrama previo, la placenta, el cordón umbilical, como el ductus venoso era funcional, porque por él se estaba transmitiendo la sangre que llegaba de la placenta. Bueno, al ya no haber una placenta, pues se van obliterando ese tipo de estructuras. Este sería en el ductus venoso. El bebé, el recién nacido, va a comenzar a respirar. ¿Qué va a pasar? Gran parte del flujo sanguíneo, que recuerdan que estaba en la arteria pulmonar y que evitaba los pulmones, bueno, ahora va a hacer que se oblitere o se cierre el ductus arterioso. Ya no va a haber un sistema de derivación de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. El gasto cardíaco va a pasar por la arteria pulmonar a través, por el flujo pulmonar, a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, porque ya como ya no están llenos de líquido, el bebé está empezando a respirar, requieren mayor aporte sanguíneo y va a regresar de forma oxigenada a través de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha. Entonces las presiones pulmonares disminuyen y aumentan las sistémicas, y es por eso que se lleva a cabo este recibimiento final de un sistema de derivación de izquierda a derecha. Esto se inicia con la respiración del bebé y con la obliteración del ductus arterioso y con la eliminación de la circulación umbilicoplacentaria. Entonces, quitamos, perdón. Estos, ¿en dónde lo pueden ver los R1 recanalizados? Bueno, entonces, A ver, y este de acá, en los adultos, ¿cómo lo pueden ver? En un adulto normal, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo lo suelen ver? Ay, dice chico. Es que dice, Bueno, ¿y cómo se puede ver en un adulto normal? Nosotros creo que todavía no, pero en un adulto, ¿qué le puede pasar eso? En un adulto, ¿cómo se puede ver esto? Ligamento. O esta porción aquí del... ¿En qué patología? No, en un adulto sano, normal, como variante, si lo quieren decir así.
¿Por qué le pasa al ligamento? Ok, el ligamento se puede calcificar. ¿Y esta porción de la... aquí el istmo, cómo? En el caso de una coartación, ¿no? Sin ser coartación. Ah, ok. En un paciente, o sea, podría, es el sitio, por ejemplo, donde más se diseca la aorta. Una vez así, ¿qué Nomás segmento aórtico es este? Despuésito bueno, inmediatamente arco distal y luego ya como aquí a donde está el ligamento ya es el istmo, ¿sí? Pero bueno, sí es el sitio perdón, de mayor o que tiene mayor tendencia a la disección, pero a veces lo pueden ver dilatado. Ajá, bueno, tienes razón, doctor Raúl, disección postraumática, pero a veces esta parte de aquí, la porción distal, el istmo, lo pueden ver dilatado sin que sea necesariamente un aneurisma, ¿ok? Para que... ¿Perdón? O a veces puede estar muy redundante y puede como que plegarse siendo una pseudodisección. Sí, se necesitan, pero bueno, no es para que acuerden que todas las estructuras sistematológicas que hay pueden causar o pueden causar variantes en la circulación auditoria. Gracias. Bueno, entonces va a ocurrir que se va a eliminar la circulación umbilico-placentaria. Esto hace con la respiración del bebé, con las primeras respiraciones neonatales. Esto va a hacer que se estimulen quimiorreceptores centrales y periféricos del producto y se inician los primeros esfuerzos neonatales respiratorios. Esto no es aislado, es con una serie de interacciones de factores térmicos, metabólicos y mecánicos. La producción de líquido fetal en los pulmones, que pues están llenos de líquido, va a empezar a disminuir. Esto, aunado con el trabajo de parto, va a hacer que se elimine todavía más líquido de los pulmones del bebé y también pues potenciado con la secreción del surfactante pulmonar hecho por los neumocitos, van a apoyar todo esto a que se mantenga la respiración pues de aire ya del bebé. Entonces, se establece un fenómeno de la superficie alveolar se mantiene. La presión, bueno, ventilación, de la superficie alveolar, la presión intersticial intrapleural se establece de forma negativa. Esto lleva a un incremento en la saturación de la presión parcial de oxígeno, que disminuye la resistencia vascular pulmonar y aumenta la resistencia vascular sistémica, que el gasto cardíaco del ventrículo derecho ahora sí se dirige hacia la circulación pulmonar, se incrementa el flujo sanguíneo y el retorno venoso a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y se establezca al final lo que queremos para la vida adulta, un sistema de derivación izquierda-derecha. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ahorita voy a mencionar por qué, en un ejemplo. Hay que hablar que cuando, ya sabíamos, para el establecimiento de una derivación de izquierda a derecha requerimos que el ductus arterioso se oblitere y que el foramen oval del septo intraauricular se cierre. Bueno, hablamos de un cierre funcional y un cierre estructural o anatómico del foramen oval. El cierre funcional se produce en minutos u horas, de 1 hora hasta 4 horas. Esto es inmediatamente funcional, pero puede mantenerse todavía o se mantiene un cierre anatómico del foramen oval. Este puede establecerse hasta en los primeros meses de vida o hasta el año, también describían de esa manera. Esto se debe a una proliferación de endotelio, fibrosis y, ya como lo mencionó el maestro, se forma el ligamento arterioso al final. Hay que tomar mucho en cuenta este cierre anatómico porque vemos nosotros, bueno, aquí voy a decir un ejemplo, pero vemos en la terapia intensiva en UCIN que pues a los bebecitos les ponen lonfaloclisis, los tienen que tener para poder mantener las funciones, sobre todo cuando nacen prematuros. Entonces hay que tomar bien en cuenta esto a la hora de canalizar. Ahorita lo vamos a ver en una radiografía. Bueno, entonces ya a manera de resumen, los sistemas de derivación circulatorios, ¿qué es lo que pasa del feto al adulto? El foramen oval se va a convertir en la fosa ovalis, el ductus arterioso en ligamento arterioso, el ductus venoso en el ligamento venoso y la vena umbilical se oblitera para dar lugar al ligamento hepático de Teres. Bueno, de manera normal va a pasar que los bebés de UCIN requieran ser cateterizados. Aquí, el círculo negro es el ombligo del bebé.
las flechas blancas están aquí, representan un catéter umbilical venoso. ¿Qué es lo que pasa? Introducen el catéter umbilical por la vena umbilical. Esta va a pasar por lo que sería el hígado para llegar a la vena cava inferior o a la porción basal de la aurícula derecha. Esto en el catéter venoso umbilical de forma normal. ¿Qué pasa con el catéter arterial? Bueno, pues igual, se introduce por el ombligo para pasar por las arterias umbilicales y este va a ascender conectado por la arteria ilíaca, como lo vimos en la estructura pasada, que es la que va a regresar la sangre de la parte inferior del cuerpo hacia lo que sería la placenta. Va a subir por la aorta y más o menos tiene que terminar en T9. Esto es de manera normal, es una radiografía en proyección AP y aquí tenemos una radiografía en proyección lateral donde estamos viendo igual representada por la flecha blanca un catéter umbilical venoso que entra al ombligo, se dirige por la pared anterior del abdomen, pasa por el hígado para llegar a la vena cava inferior o el arterial, que igual por la arteria umbilical va a irse a la arteria ilíaca y sube por la aorta para terminar más o menos en T9. Esto es lo normal. A veces pasa que los bebecitos, hay que tener en cuenta, por eso les digo, las estructuras que porque no se han cerrado de manera anatómica. Entonces, aquí está el caso de un bebé que una radiografía anteroposterior donde la flecha blanca está indicando un catéter umbilical venoso que igual lo metieron por el ombliguito, va a pasar por el ductus venoso, por lo que sería el hígado, para desembocar, aquí hubiera desembocado en la vena cava inferior en la aurícula derecha, pero recuerden que hay un sistema, o está el foramen oval todavía anatómicamente hablando, permeable. Entonces, ¿qué pasó? Se les fue de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, entonces terminó instalándose en la aurícula izquierda. Hay que tomar por eso muy en cuenta que esos sistemas todavía siguen permeables para cuando el bebé nazca. Otra cosa, los catéteres venosos suelen en un ya si tiene otra cosa el bebito, pues, ahí es donde salen las confusiones y tienen que ver. Por ejemplo, si yo pusiera un catéter venoso que hiciera esto, un catéter está en las estructuras venosas que hiciera esto,
a repetirles todo, pero básicamente lo que les quiero decir como manera de conclusión de lo que ocurre en el corazón al término y ya al nacer, es que existen los sistemas de derivación del conducto arterioso que permite la comunicación de la sangre que va del tronco pulmonar hacia la aorta descendente, y esto se mantiene por el ductus venoso permeable, y el foramen oval que mantiene el sistema de derivación de derecha a izquierda. A nivel del inferior del cuerpo, es que la sangre de la placenta va a pasar por el ductus venoso hacia la cava inferior. ¿Qué va a ocurrir cuando el bebé nazca? Se va a eliminar el ductus venoso al cortar el cordón umbilical. Esta se oblitera y se queda como remanente el ligamento venoso. Se va a obliterar el ductus arterial. Esto permite que la circulación pulmonar ahora sí pase hacia los pulmones y regrese a través de las venas pulmonares hasta la aurícula, y de manera funcional va a haber un cierre aún del foramen oval. Entonces el sistema o la derivación derecha-izquierda que existía, al cerrarse, va a establecer con el aumento de las resistencias vasculares sistémicas que se establezca un sistema de derivación de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cerebro pues, no se puede quedar sin sangre. Conclusiones. El desarrollo del corazón comienza aproximadamente de la semana 2 a 3 de gestación y está formado de 4 cámaras con sus tractos de salida hacia la semana 7 de gestación. Esto implica una serie de interacciones de señales bioquímicas complejas de diferenciación específica sobre las progenitoras miocárdicas, así como el plegamiento del tubo cardíaco. La transición de la circulación fetal a la neonatal se considera un periodo de cambios fisiológicos, anatómicos y bioquímicos que deben de realizarse de forma bien orquestada, en donde los sistemas de derivaciones fetales se modifican o van a obliterarse, y esto permite al producto pendiente. Las modalidades de estudios de imagen, como lo son el ultrasonido obstétrico y la resonancia fetal, nos permiten diagnosticar de forma precoz cardiopatías congénitas, con la finalidad de establecer de manera oportuna el riesgo cardiovascular inmediato y la sobrevida neonatal en estas patologías. Es por eso que conocer la embriología cardíaca nos va a ayudar a entender el amplio espectro que existe de enfermedades cardíacas congénitas, y como tenemos que entender un hallazgo o un dato radiológico, pues es un sustrato de un proceso fisiológico, fisiopatológico que pasó en el organismo. Entender lo mismo nos va a ayudar a nosotros a comprender lo que estamos viendo en las imágenes. Y pues de mi parte sería todo. ¿Duda, comentario?